Pero en el momento que se empieza a contar el tiempo, la Biblia dice que a los 130 años, Adán engendra a Set. Y Set, a los 105 años, engendra a Enos. Y Enos, a los 90 años, engendra a Cainán. Y Cainán, a los 70 años, engendra a Mahalael. Y Mahalael, a los 65 años, engendra a Jared. Y Jared, a los 162 años, hermano, engendra a Enoc. Y Enoc, a los 65 años, engendra a Matusalén. Y Matusalén, a los 187 años, engendra a Lamec. Y Lamec, a los 182 años, engendra a Noé. Y Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio. Cuando la raza humana empieza otra vez con Noé y su familia. Era como que Dios empezaba de nuevo con la raza humana. Solo Noé y su familia quedaron en la tierra. Marca un nuevo comienzo con Noé. Desde Adán hasta Noé pasaron 1656 años. Desde que Adán comenzó su momento en la tierra hasta que Noé comienza de nuevo con su familia después que sale del arca. Después el tiempo continúa con Noé. Y desde Noé hasta Abraham, de Ur de los Caldeos, transcurrieron, hermano, 422 años. A los 2 años, hermanos, que Noé entra en el arca, porque duraron año y unos meses, si no me equivoco, en el arca. A no más que de Noé entra y ya pasan 2 años, sale Noé al año y pasan otro año. A los 2 años, hermano, que de Noé entrar en el arca, Sem, hijo de Noé, uno de los hijos de Noé, engendra a Axfar. Y él engendra a Sala cuando tenía 35 años. Y Sala cuando tenía 30 años engendra a Eber. Y Eber cuando tenía 34 años engendra a Peleg. Y Peleg cuando tenía 30 años engendra a Reú. Y Reú cuando tenía 32 años engendra a Serug. Y Serug cuando tenía 30 años engendra a Nacor. Y Nacor cuando tenía 29 años engendra a Terad. Y Terad cuando tiene 130 años engendra a Abraham. Y Abraham salió de su tierra y de su parentela, hermano, de Ur de los Caldeos, cuando él tenía 70 años de edad. Esto suma un total de 422 años desde que Noé entró en el arca hasta que Abraham sale de Ur de los Caldeos, de la tierra de su parentela, de sus padres. 70 años tenía Abraham cuando sale de su tierra. Pero la historia sigue, como usted bien sabe. Y desde la salida de Abraham de Ur de los Caldeos hasta la salida de los hijos de Egipto, de los hijos de Israel de Egipto, transcurrieron, hermanos, otros 430 años, cumpliéndose así la profecía que Dios le había dado a Abraham, que su pueblo estaría en tierra extraña y ajena por 400 años. Y ciertamente fue así, comenzando con Abraham. Después de que Abraham salió de su tierra y de su parentela, estuvo en una ciudad llamada Harán por 5 años. Y después de esos 5 años salió de esa tierra. Tenía 75 años cuando Abraham salió de la tierra de Harán. Y a la edad de 100 años, como usted bien sabe, Abraham engendra a un hombre, a un niño llamado Isaac. A los 60 años, Isaac engendra a Jacob. Mire bien, 60 años. Y en todo este tiempo Abraham, Isaac y Jacob viviendo como extranjeros en la tierra. No había tierra para ellos, viviendo extranjeros en todas partes de la tierra. Donde iban eran extranjeros, donde fueran eran extranjeros. Tal como Dios le había dicho, serán extranjeros por 400 años. Y donde iba Abraham era extranjero, y donde iba Isaac era extranjero, y donde iba Jacob era extranjero. Y nace Jacob al año 60 de la vida de Isaac. Y Jacob crece y engendra 12 hijos. Uno de esos hijos fue llamado José, que a la edad de 17 años, hermano,
es vendido a los egipcios y cuando cumple 30 años de edad José, él es puesto como segundo en mando en el reino de Faraón. Ahora Jacob, padre de José, finalmente llega a Egipto por causa de la hambruna que había en la tierra. Recuérdese bien la visión que tuvo Faraón y que José, hermano, había interpretado correctamente, que habían 7 años de bendición, 7 años de prosperidad, 7 años de abundancia, pero que vendrían 7 años de escasez y de hambruna sobre la tierra. Pero que si ellos guardaban y seguían el consejo de José, y no iban a tener necesidad en los 7 años de escasez. Y así fue para Egipto, pero para los que estaban fuera de Egipto, hermano, ellos sufrieron. Y en eso entra Jacob, cuando empieza a sufrir porque no hay comida en la tierra. Y pasa el tiempo y Jacob llega, hermano, a los 130 años, cuando finalmente llega a Egipto. Y ya para ese tiempo, hermano, José estaba bajo el servicio de Faraón ya por 9 años. 7 de esos años en abundancia, y habían ya pasado 2 años más de escasez, pero en Egipto no había escasez porque José había aconsejado al pueblo. Ya tenía 9 años José de estar bajo el mando de Faraón, sirviendo a Faraón. Es decir, que cuando Jacob llega a Egipto, él teniendo 130 años de edad, José tenía 39 años de edad. Después muere José, hermano. A los 110 años muere José. Es decir, que desde la salida de Abraham hasta la muerte de José pasaron 291 años. Desde la salida de Abraham hasta la muerte de José, 291 años. Pero faltan todavía 139 años para cumplir los 430. Y en ese tiempo es cuando nace Moisés. A los 80 años Moisés saca al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel de Egipto. Esto quiere decir que si le quitamos los 80 años a los 430, quiere decir que Moisés nació 60 años después de que José murió. Entonces, desde el momento de la salida de Abraham hasta el momento de la salida de Moisés, suma 430 años, lo que dice Gálatas capítulo 3. Pablo dice que 430 años duró desde Abraham hasta Moisés. Entonces, sumando todo, desde Adán hasta Moisés, suma 2508 años. Estamos hablando de 2 días y medio en el tiempo de Dios. ¿Por qué 2 días y medio? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, desde Adán hasta Moisés pasaron 2 días y medio para Dios. 2 días y medio. 2000 años, 2500 años. Pero usted sabe que la historia no termina ahí. Y sigue.